¿Qué tal, Abril? ¿Qué tal, Adriana Abril? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, vamos a empezar, ya empecé a grabar y vamos a presentar. ¿Ya? Mira, hoy día entramos a la etapa de entreguerras, ¿ya? Lo bueno que vamos a verlo en dos partes, ¿ya? En dos partes, ¿sí? Eh, Si hablamos del periodo entre guerras, ¿ya? Estamos hablando del periodo que se inicia cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Termina la Primera Guerra Mundial y se inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta etapa de la historia, ¿por qué se caracteriza? Simple, ¿qué características tiene? Es entre guerras uno, ¿no? Eso toca, ¿no? Porque la semana pasada hicimos Primera Guerra Mundial, ¿o no? Vamos a acordar. Sí, Sí, profesor. claro, entonces nos toca esto, el periodo entre guerras, ¿no? Este es un periodo interesante porque es el periodo donde surgen tres ideologías, o se desarrollan tres grandes movimientos ideológicos en Europa, ¿no? Uno es el fascismo, otro es el comunismo y el otro es la democracia. Esos tres movimientos están en constante antagonismo en este periodo, ya en este lapso de tiempo que estamos hablando. ¿Sí? En este lapso de tiempo que estamos hablando. ¿Ya? Ahora, pero dentro de, dentro de este periodo entre guerras, dentro de este periodo entre guerras, hay un tema que han incluido. Hay una revolución que es nueva en el prospecto, la Revolución Mexicana, ¿ya? La Revolución Mexicana. César, ¿tienes alguna idea? A ver si nos ayudas, tú que tan lector ávido de historia. Revolución Mexicana, personajes. No es muy conocido, ¿ah? En verdad no es muy conocido. No es muy conocido, pero está dentro del prospecto, dentro del programa, ¿ya? Claro, Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa. Pancho Villa. Venustiano Carranza, muy bien, muy bien. La Porfirio Díaz, excelente. Pero lo interesante de esta revolución mexicana es que esta revolución mexicana es agrarista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir agrarista? Que la lucha va a ser por tierra. La lucha va a ser por tierra, ¿ya? Se va a luchar por tierra, ¿sí? No es socialista, no es no es socialista, no es burguesa, no es anarquista, nada que ver, ¿ah? No tiene una base ideológica, es por eso que su alcance es muy limitado, recontra limitado, ¿ya? Es recontra limitado, porque no tiene una base ideológica definida. Lo que sí es agrarista, o sea, acá la lucha es por tierra.
Los mexicanos lucharon por tierra, ¿ya? Y es por eso que acá se acuña una frase célebre. La tierra es para quien la trabaja, de quien la trabaja, ¿ya? De quien la trabaja, ¿sí? La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la trabaja, ¿ya? Ah, ya, esa frase se acuña en la Revolución Mexicana, sí. La tierra es de quien la trabaja. Después, todo aquel que hace reforma agraria toma esa frase como referencia, ¿no? Toma esa frase como referencia. La tierra es de quien la trabaja, ¿ya? Repito, ¿quién acuñó esa frase? Un tal Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, ¿ya? Emiliano Zapata. Hay quizás más personajes, ¿ah? Pero los centrales, chicos, son eh, uno, Porfirio Díaz, dos, Francisco Madero, tres, Pancho Villa, cuatro, Emiliano Zapata y por último, Venustiano Carranza. ¿Puede haber más? Puede haber más. Esos son los clásicos, ¿ya? Ahora, escúchame, ¿ah? Pero ¿por qué está ya la Revolución Mexicana? Hecho por este dictador. Como lo dijo, no me acuerdo quién lo escribió, eh, una causa es la dictadura de Porfirio Díaz, una dictadura muy corrupta, profe, corrupta, inmoral, servir a los intereses de quién, de Estados Unidos, servir a los intereses de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, y acuérdate que este condenado eh, gobernó 30 años México, 30 años México, 30 años México, y un gobierno que se caracterizó por la corrupción, muy corrupto, servir a los intereses de Estados Unidos, servir a los intereses de Estados Unidos, ¿ya? Él gobernó 30 años y encima se quiso reelegir para un periodo más. Entonces, ahí está ya la Revolución Mexicana en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, por eso está ya la Revolución Mexicana, contra la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Ya? La dictadura de Porfirio Díaz. ¿Sí? Otro es el excesivo latifundismo. El excesivo latifundismo, sí, el latifundio en México era exagerado ya. ¿Qué? ¿Exagerado, profe? No, recontra exagerado, ya, recontra exagerado.
Mira, ¿te acuerdas qué era el latifundio, para empezar? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Roma? ¿Qué era el latifundio? ¿Te acuerdas, César, qué era el latifundio? Las tierras del Estado. Las tierras del Estado. Ese era el ayer publicus. Ah, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Estamos para aclarar. El trabajo en la tierra, no. El latifundio es la gran... Era como el feudo en la Edad Media, como la hacienda en el Perú, en México todavía le llaman latifundio. La gran propiedad territorial. ¿Te acuerdas? Los romeros eran dueños de 100.000 hectáreas en Arequipa, ¿ya? Pero en México eso no era nada. Había un general que era dueño de 500.000 de hectáreas. Y lo que pasa es que Porfirio Díaz había promulgado en su dictadura una ley que le llamaron la ley Lerdo, que permitía a los hacendados apoderarse de qué, de las tierras de las comunidades indígenas, algo parecido acá, los hacendados confabulados con los con el gobierno, con los jueces, ¿no? ¿Qué hacían? Se apoderaban de las tierras de las comunidades. Y así se formaron, pero ya excesivo latifundismo en México, pues. Entonces, ¿qué pasaba? Eso generaba explotación. ¿Por qué? Porque había unas cuantas familias que eran dueñas de la tierra, pero había miles de mexicanos que ni un metro cuadrado tenían. Ni un metro cuadrado tenían, ni un metro cuadrado tenían. Ni un metro cuadrado, ni un metro cuadrado. Entonces, ¿por qué van a luchar? Por tierra. Porque van a luchar por tierra. Van a luchar por tierra. ¿Ya? Van a luchar por tierra. ¿Sí? Porque, y esa explotación un poco que estas películas mexicanas del 40, 50, 60, no recordaban, lo denunciaban, ¿no? Esa explotación que sufría el campesino por parte de los hacendados. ¿Ya? Ahora, dice que el hacendado, el latifundista mexicano explotaba tanto al campesino que hasta le pagaba su sueldo con fichas. Que no le pagaba con pesos, no, con fichas. O sea, la hacienda acuñaba su propia moneda, que obviamente solo donde valía. ¿Dónde solo valía? En la hacienda. Que fuera de hacienda no valía nada. Bueno, y dice que el hacendado tenía hasta su mini market. Y ahí tenía que comprar el campesino. O sea, mira, por todos lados lo explotaba. Esa corrupción critica que critica los revolucionarios mexicanos. ¿Te das cuenta? Esa corrupción criticaron ellos, ¿no? Esa explotación, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta por qué el campesino mexicano lucha por tierra. Y otros son las luchas obreras. Estás en los años en donde los obreros en el Perú, en México y en todo el mundo, ¿por qué están luchando? Por mejorar sus condiciones de trabajo, por mejorar sus condiciones de trabajo. Están luchando por mejorar sus condiciones de trabajo, exacto. ¿Ya? Están luchando por las 8 horas de trabajo, ¿no? Que coincide con el Perú, ¿ah? Son los años, ¿ah? Ahora, la Revolución Mexicana tiene fases. Y la primera fase es la Revolución Maderista o la fase maderista. Y esta se inicia por la séptima reelección de Porfirio Díaz. ¿Ya?
Mira, dice que él terminando su sexto periodo, una entrevista, él que prometió que ya no iba a postular, ¿no? Ya no, ya dijo, ya es suficiente, ya. He dejado un México moderno, desarrollado, no, ya no es necesario que yo postule, ya. Ya no es necesario. Ya no es necesario, ¿ya? No es necesario. Pero llegó el momento, el condenado postuló. ¿Qué? Postuló. Postuló. ¿Ya? El condenado postuló. ¿Ya? El condenado postuló. Pero en plena campaña electoral le salió un rival que tenía muchas posibilidades de ganar. Y ese rival, ¿cómo se llamaba? Francisco Madero. Entonces, ¿qué hizo Porfirio para asegurarse la victoria? Lo mismo que hizo Odría para ganar en las elecciones del 50. No sé si ya están en Odría. ¿Ya llegaron a Odría? ¿Ya llegaron a Odría? No, no. Ya, lo mismo hizo, ¿ah? Lo mismo hizo. Encarceló a su rival. Lo encarceló a su rival, lo encarceló a su rival, lo metieron preso. Y obviamente preso ya no podía postular. ¿Y quién ganó? Porfirio Díaz. Obviamente tenía que ganar. Ganó Porfirio Díaz, ganó Porfirio Díaz. ¿Ya? Y ya, normal, ya está todo hecho, ¿no? Pero ¿sabes cuál fue el error de Porfirio? Soltar a Madero. Liberar a Madero. Liberar a Madero. ¿Por qué fue un error? ¿Por qué fue un error? ¿Por qué fue un error? Porque Madero se puso a la cabeza de la oposición. Se puso a la cabeza de la oposición. ¿Ya? Se puso a la cabeza de la oposición, se puso a la cabeza de la oposición. ¿Sí? Ah, ya, se puso a la cabeza de la oposición, sí. Y programó su famoso plan, Plan San Luis de Potosí, donde llamó al pueblo mexicano a levantarse contra la dictadura. ¿Así? Sí, lo llamó a levantarse contra la dictadura. Lo llamó a levantarse contra la dictadura. Y mira lo que hace el payaso, ¿ah? Para que los campesinos luchen, ¿qué les ofrece Madero? Por lógica, chicos. ¿Qué les ofrece Madero a los campesinos para que estos luchen? En un segundo menos. ¿Tierras? ¿Qué les ofrece? ¿Tierra, sí o no? Claro, tierra les ofrece. ¿Y a los obreros qué les ofrece? ¿Qué les ¿Sus 8 ofrece horas de Madero? trabajo? O derechos laborales, 8 horas de trabajo. ¿No? Entonces, cuando él ofrece eso, en el norte, Pancho Villa se levanta contra la dictadura. En el sur, Emiliano Zapata se levanta contra la dictadura. Intenta hacer Madero, combatirlos, pero al no poder,
porque no pudo, al no poder, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, abdica. Bueno, abdicar no sería la palabra, renuncia. Aunque en realidad ni renunció, huyó a Puerto Rico y a los 2 años se murió. ¿Qué prove? Por la pura se religió, pareciera, ¿no? O igual se murió. Y cuando cae Porfirio Díaz, ¿quién es elegido ahora presidente de México? Francisco Madero. Francisco Madero es elegido presidente de México. Ah, Madero, ahora Madero. Y viene la fase maderista. Viene la fase maderista, ¿no? O ya viene el gobierno de Madero, de ese guapo. Ese papi chica en San Valentina era Francisco Madero. ¿Ha venido Valentina? A Adriana sí la he escuchado, pero Valentina no. Ahora, una vez Madero en el poder, ¿qué hace? Transó, pues, transó con... Ahora, una vez en el poder, él transó con la burguesía, con los terratenientes. Y si Madero transó con la burguesía, con los terratenientes, de hecho, ¿de qué se olvidó? Chicos, ¿qué nunca iba a hacer? ¿Qué nunca iba a hacer? ¿Tú crees que si transó con la burguesía, transó con los terratenientes, iba a ser reforma agraria? Ni cañones. Se olvidó de la reforma agraria, se olvidó de los derechos laborales, como la mayoría, porque nos han engañado, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Acá inclusive, ¿no? Tanto prometían al pueblo y a la hora de la hora que hacían estos desgranados, transaban con la clase dominante, ¿no? Pues, ¿verdad, no, bro? Siempre ha pasado, ¿no? No es la primera vez, no es la primera vez. Siempre ha pasado, siempre ha pasado. Entonces, como no cumplió con sus promesas, quiso Pancho Villa y Emiliano Zapata, se levantan contra Madero. Esa es la siguiente fase, la fase agrarista, la fase agrarista, ¿ya? Donde el líder es Emiliano Zapata. El líder es Emiliano Zapata, el líder es Emiliano Zapata. Mira, segundo plan, ¿ah? Primer plan golera, San Luis de Potosí, ¿no? De Francisco Madero, donde llama a los mexicanos a rebelarse. Ahora el segundo plan es el plan Ayala. Plan Ayala, plan Ayala. ¿Quién lo promueve el plan Ayala? Emiliano Zapata. ¿Y qué pide ahí? Una reforma agraria. Hacer una reforma agraria. Ya, ahí donde acuñan la famosa frase, la tierra es de para quien la trabaja, de quien la trabaja. Esa famosa frase. ¿Qué hace Madero? Lo lógico que hubiera sido, hoy que Madero diga, hoy sí, hoy verdad, me olvidé la reforma agraria. Hay que hacer reforma agraria, ¿no? Hay que hacer reforma agraria. Pero este no. ¿Sabe lo que hace? Envió un general, Victoriano Huerta. Sí, sí, envió un general, Victoriano Huerta.
con la orden de acabar con la rebelión de Madero y Zapata, perdón, de Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Victoriano Huerta va a combatirlo, pero no puede. ¿No puede derrotarlos? No puede derrotarlos. No puede derrotarlos. Entonces, ¿qué hace Victoriano Huerta? Algo bien loco, ¿ah? Se rayó, ¿ah? Se rayó Renzo, ¿ah? ¿Sabe qué hizo qué hizo Emiliano, perdón, Victoriano Huerta? Marchó a México, a la capital, ¿no? A la Ciudad de México. Marchó a la Ciudad de México, ¿sí? Y marchó a la Ciudad de México, ¿ya? Y, y asesinó al presidente Madero. ¿Qué? Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Profe, lo mató y se proclamó presidente de México. Ahora, chicos, ¿eso era legal o ilegal? ¿Legal o ilegal era eso? Ilegal. Pues contra, ¿sí o no? Entonces, contra él surge otro líder, Venustiano Carranza. Este guapo de acá. Y ese Venustiano Carranza propone el Plan Guadalupe. Plan Guadalupe, Plan Guadalupe, ¿ya? Plan Guadalupe. Y en este Plan Guadalupe llamó a los mexicanos a luchar, pero ahora ¿por qué? Por una constitución. Lo que pasa es esto, mira. Carranza se da cuenta de algo, que si ese campesino no recibe tierras, va a seguir luchando. Va a seguir luchando, de hecho, ¿no? Va a seguir protestando. Pancho Villa nunca se va a rendir. Zapata menos, ¿no? Si el obrero no recibía derechos laborales, también iba a seguir luchando. Si al burgués no le garantizaba la propiedad privada, no iba a aceptar ningún cambio, ni loco. Ni loco iba a aceptar ningún cambio. A ver, ¿no? Claro. Entonces se da cuenta que la única salida, ¿cuál es? ¿Cuál es la única salida? ¿Cuál es la única salida? Redactar una constitución donde todos sean satisfechos, ¿no? Iber Carranza, Pancho Villa y Zapata combaten contra Huerta, cae Victoriano Huerta, el nuevo presidente Venustiano Carranza, y Venustiano promulga convoca el Congreso Constitucional de Querétaro, convoca el Congreso Constitucional de Querétaro, y ese Congreso redacta la Constitución de Querétaro, la de 1917, que sentó las bases del México moderno, México actual, ¿no? Pero de hecho, más trascendental es la Revolución Rusa. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante la Revolución Rusa? Ah, Revolución Mexicana, de verdad, César, ahí tiene razón, está virgen, está en la misión, no ha venido. Ha venido en Uni ha venido, pero en San Marcos no, pero hace un año y medio, hace 3 exámenes no puede ser en el prospecto. ¿Puede venir? Cualquier momento, ¿no? Ahora, pero respóndeme esa pregunta. Ah, ya, no ha venido Valentina. Qué raro, ojalá que esté bien, porque ya nos falta así nomás.
Qué raro. Ah, ya, pero de paso haciendo esa mención. ¿Por qué es importante la Revolución Rusa? Ya, muy bien, nace el comunismo, caída del zar, claro. Pero hay que recordar que son dos revoluciones rusas en realidad. La primera es la de 1905 y la segunda la de 1917. Profe, ¿cuál es la famosa, la importante que hay que... La del 17. Ya, la del 17. Esa es la importante. Porque la otra ha venido, profe, bueno, siendo sincero, sí ha venido, ¿ah? Sí ha venido, una vez. Y la pregunta era, ¿qué tipo de revolución fue la de 1905? Socialista, no. Socialista, no. Socialista no era. No era. ¿Ah? Socialista no es. La respuesta fue una revolución burguesa que fracasó. No tuvo éxito, porque si no Rusia se hubiera convertido en monarquía constitucional. No tuvo éxito. Pero de todas maneras, vamos a hablar un poquito de la Revolución del 5, no hace que venga y la canción me va a decir, profe, no lo hizo. Y la idea es hacer todo lo que viene, ¿ah? Todo lo que viene en el examen. Y mira, la Revolución de 1905 tiene las mismas causas de la Revolución del 17 que ahorita vamos a hablar. ¿Tiene las mismas causas, profe? Tienen las mismas causas. Casi las mismas, por no decir las mismas. Lo único que varía es que la revolución de 15 estalla por las derrotas de Rusia frente a Japón. ¿Te acuerdas que hablamos de la guerra ruso-japonesa? Donde los japoneses se pasearon con los rusos, arrasaron a los rusos en esa guerra, ya, ya. Esa derrota, ¿qué provocó? ¿Qué provocó? Provocó la Revolución Rusa en 1905. Y esta revolución empieza con un hecho bien trágico, ¿ah? Se le conoce como el Domingo Sangriento. No sé si te acuerdas de César, el Domingo Sangriento. ¿Qué es el Domingo Sangriento? ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien? Ahora sí, ya. Los japoneses se pasearon con los rusos, ¿te acuerdas? La guerra ruso-japonesa. Esa guerra ruso-japonesa. Ah, ya. Recién me di cuenta de mi lapso ya. Eh, no, los rusos se pasearon. Los japoneses, perdón, se pasearon con los rusos. Humillaron a Rusia, ¿ya? Y eso provocó la revolución de 1905, que empieza con el llamado Domingo Sangriento. Domingo Sangriento, profe, Domingo Sangriento, ¿ya? Domingo Sangriento, ¿no te acuerdas de eso? Esto fue bien loco, ¿ah? La gente protestando a las afueras de Petrogrado, hambre, paz,
hambre, paz, ¿no? Dice que entonces apareció un pope, como decir nosotros un cura, y ese cura se llamaba Pagón. ¿Y qué pasó, ah? Este pope le dice a la gente, pero ¿por qué es un problema? No, hombre, ay, pero escríbanle al padrecito, pues, el padrecito lo va a escuchar. ¿Tú crees? Claro, el padrecito es buena gente. Aunque no lo creas, los rusos aquí le decían padrecito. ¿A quién le decían padrecito? ¿Ah? ¿A quién crees que los rusos le decían padrecito? Le decían al zar. Y al zar le decían padrecito. Entonces ese Pope Pavón que le dice, escríbanle al padrecito. Él no sabe nada, no, él no sabe nada de lo que está pasando. Tienen que decirle, él lo va a solucionar todo. Y la gente esperanzada, como es, ¿no? Escribió un memorial al zar y marcharon al Palacio de Invierno. La idea era dejarle el memorial al zar, ¿no? Bacán, dicen, cantando salmos, se fueron acercando al Palacio del zar, pero el zar no los recibió. ¿Quién los recibió? Los cosacos, la guardia del zar. Y esos cosacos, eh, por orden del zar, ¿qué hizo? Abrieron fuego. ¿Ya? Dice que mataron a 1.500 personas. A eso se le llama Domingo Sangriento. ¿Ya? A eso se le llama Domingo Sangriento. Ahí está esa imagen. Sí, exacta, mi querido César. Exacta esa imagen. Y obviamente eso generó la revolución de 1905. El ejército, la marina se unen a la revuelta. El zar se ve obligado a abdicar, no abdicar, perdón, acá no abdican, se ve obligado a convocar un parlamento, la Duma, y ese parlamento debía hacer reforma, ¿no? Pero no pasó nada, pero al final. Pero entonces, ¿qué nace con la Revolución del 5? La Duma, el Parlamento ruso, pero también nacen los soviets. ¿Qué eran los soviets? ¿Qué eran los soviets? ¿Qué eran los soviets, chicos? No olvidara, eran los consejos de obreros y soldados. Consejo de obreros y soldados. ¿Qué eran los soviets? Consejo de obreros y soldados. ¿Ya? Pero más trascendental es la revolución de 1917, por lo que ustedes escribieron, ¿no? Al inicio de la clase, o cuando pregunté Revolución Rusa, eh, pone fin al zarismo, pone fin al gobierno de los zares de Rusia, pone fin al gobierno de los zares de Rusia. Así, ajá. Pone fin al gobierno de los zares de Rusia
¿ya? ¿Y qué van a hacer? La URSS. Ah, profe, en otras palabras, llega a su fin el Imperio Ruso. Claro, llega a su fin el Imperio Ruso. Llega a su fin el Imperio Ruso. ¿Ya? Llega a su fin el Imperio Ruso. Ajá. Y nace la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El primer estado comunista en la historia. El primer estado comunista en la historia. El primer estado comunista en la historia. La URSS. La URSS. ¿Ya? Sí, por eso es importante, ¿ah? Por eso es importante. Ahora, todo empieza por ese Monse, ¿ah? Si vemos la causa, es el autoritarismo y desprestigio de este último zar de Rusia, Nicolás II. No sé, chicas, si te parecerá guapo, feo, ¿no? Tira Adriana, Carelli, Margot, Luz, Valentina no ha venido, ¿no? Abigail, no sé si es feo o bonito, la cosa que ese es el último zar de Rusia. Y que un día, que hace unos meses leí, salió una noticia de donde hablaban unas fotos donde salía medio desnudo. ¿Y desnudo? ¿Qué? ¿Cómo que desnudo? No, lo que pasa es que él tenía su casa, ¿cómo decirlo? Su casita de recreo en Finlandia, creo que era. En Finlandia. Y ahí nada desnudo, pues. Y nada desnudo, nada palatito. Y le tomaron fotos. Y esas fotos se develaron. ¿Ah, sí? Sí, se develaron esas fotos. Y tú sabes, la gente comentaba que el zar estaba en ¿cómo decirlo? Esplendor, o sea, no estaba bien físicamente hablando, ¿no? Ajá. Pero eran las noticias, el año pasado o este año fue, no me acuerdo. Pero, ¿por qué? Lo que pasa es que este gobernaba como Luis XVI en la Revolución Francesa, tenía todo el poder, el zar, tenía todo el poder, pero era Monse, ¿no? Era Monse, irresoluto, incapaz de tomar una decisión por sí mismo, eh, incapaz de tomar una decisión por sí mismo, dudaba, ¿ya? Y encima, ¿quién lo desprestigiaba? Como Luchito. ¿Te acuerdas quién desprestigiaba a Luchito? ¿Te acuerdas quién lo desprestigiaba a Luchito? A ver, chicos, ¿están ahí? Estoy hablando solo. ¿Quién lo desprestigiaba a Luchito? Su esposa. Su esposa, ¿sí o no? Su esposa, María Antonieta, ¿te acuerdas? Adriana, María Antonieta lo desprestigiaba, ¿no? Algo parecido pasaba acá. Pero, profe, ¿quién lo desprestigiaba al zar? Su esposa, la zarina Alexandra. ¿Pero por qué lo desprestigiaba? Ah, lo que pasa es que tenían un favorito y ese favorito se llamaba Rasputín. No sé si he escuchado hablar de Rasputín. Este, ¿nunca he escuchado de Rasputín? Profe, Dime, dime.
Creo que era algo así como un mago que curaba. Algo... mm, ah, claro, una canción Rasputín, ¿verdad? No, lo que pasa es esto, mira. Sí, sí, en parte, más, pero mago, exactamente más. Sería un místico. Lo que pasa es que se suponía que Rasputín curaba enfermedades, aliviaba a los enfermos, tenía esa fama, tenía esa fama de aliviar a los enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El zar tenía tres hijas, si mal no recuerdo. Ya la gente estaba preocupada, no había heredero hasta que nació un zarevich, un príncipe heredero, se llamaba Alexei, pero había un problema con Alexei, sufría de hemofilia, una enfermedad común en la realeza de esa época. La hemofilia, si mal no recuerdo, es que cualquier golpe que recibía el zarevich, uy, no, ya estaba en el hospital ya. ¿Qué tanto? Sí, estaba en el hospital ya. Ya estaba en el hospital ya. Estaba fregado, por. ¿Sí? Entonces Sarevi, bebito, sufría unos dolores infernales, pues. Ni un médico de la época podía calmar esos dolores, ¿no? No se puede, pues, ¿no? Y cualquier madre se desesperaría, pues, desde la más rica hasta la más misia, pues, ¿no? Y entonces, justo la zarina escucha hablar de Rasputín, que era un místico tocado por Dios, que curaba enfermedades, todo el rollo, ¿ya? Pero dice que la zarina manda a traer a Rasputín, pues, lo manda a traer a su palacio, ¿no? Y verdad, pues, la condenada, el condenado, perdón, calmaba al Zarevi, dormía tranquilito el Zarevi con Rasputín. Pues es obvio que cualquier madre, ¿qué haría en ese contexto, ah? Si no queremos criticar a la zarina, ¿qué haría? Lo retendría más, o lo va a retener a más, no me sale la otra palabra, lo va a retener a Rasputín, ¿no? Pero había un problema con Rasputín. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que Rasputín pertenecía, pertenecía a una secta religiosa llamada los Chilfil. Y estos sí que decían que para llegar a estar con el Espíritu Santo, porque la única forma de lograr la redención es pecado. Y estos son, porque era una secta dentro de la iglesia rusa, estos monjes eran célebres por el arte amatorio. Por el arte amatorio, por el arte amatorio. Entonces, ¿te imaginas? Eran como actores porno de la época. ¿Te imaginas? Entonces, si Rasputín estaba en el Palacio Real, qué alucinaban que pasaba en el Palacio del Zar. Imagínate, ¿ah? Si un monje de esta fama, era el favorito de la zarina, qué alucinaba la gente que pasaba en el Palacio del Zar.
Qué alucinada la gente, chicos. ¿Que había algo entre ellos? Claro. Es como que tu tío contrata una actriz porno como secretaria personal. ¿Qué va a alucinar el barrio que pasa en la oficina de tu papá? No va a pensar que pasa lo mejor, ¿sí o no? Nada, es lo que pasa, pues, la chismosería, ¿no? Entonces, como este Rasputín tenía esa fama de ser un loco sexo, entonces, qué alucinada la gente que pasa en el palacio del zar. Eso, ¿no? Orgías. Entonces, eso desprestigiaba a la familia real, lo dejaba peor al zar de lo que ya estaba, ¿no? Imagínate, lo peor. Entonces, muchos dentro del círculo íntimo del zar dicen, no, este tiene que morir, ¿ah? Rasputín tiene que morir, tiene que morir, ¿ya? Tiene que morir, pero dice que le hicieron un banquete envenenado. Y Rasputín comía, comía, comía y nada, no se moría. Está inmunizado al cianuro, el condenado. Entonces los sirvientes van y dicen, señor, ¿qué pasa? Le hemos todo el veneno y no se muere. ¿Que en serio? No, no se muere el condenado. Y han dado todo, todo. Seguro, seguro. A ver, dice que va y ve, y lo ve, pero Rasputín normal. Nada, pensaba que está envenenado. Dice, a ver, vamos a ver si es hombre de Dios. Y le mete 5 balazos. Y de hecho Rasputín cae. Y dice, este es hombre de Dios, tírenlo al río. Y lo tiraron al río. Y dice que horas después lo sacaron del agua, le hicieron la autopsia y el condenado tenía agua en los pulmones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el zar no se había muerto ahogado, sino se había muerto ¿de qué? ¿De qué se había muerto? De las balas. Y dice que una de sus amantes, nada, la leyenda urbana creo yo, ¿ah? Pues no creo que sea verdad, pero bueno. Y que una de sus amantes le cortó algo para guardarlo ahí. Ya te imaginas que le cortó, ¿no? Y se exhibe en el Museo del Sexo. Sí, se exhibe en el que hasta ahora está, sí, se supone, ¿no? Pero está en el Museo del Sexo. Ah, profe, por eso está desprestigiado el zar. Claro, y encima la crisis económica. Rusia vivía una profunda crisis económica. Ahora, pero ¿por qué un pueblo se levantará contra sus gobernantes? ¿Qué pasó, Renzo? ¿Qué pasa, pe chicos? Ya que le decía que una de las causas de la Revolución Rusa es el desprestigio del zar. Y gran parte de su desprestigio era porque era un monce inoperante, tomaba las peores decisiones que podías tomar, escogía los peores para que lo ayuden a gobernar, muy pocos capaces escogió en realidad,
Pero encima que no desprestigia a la zarina, porque tenía como favorito a Rasputín. ¿Y por qué Rasputín generaba tanto problema? Ah, es que pertenecía a una secta religiosa que decían que para llegar a la redención había que pecar, pecar, pecar para obtener perdón de Dios. Y estos monjes eran especialistas sobre todo en el arte amatorio, se quiere decirlo así, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué desprestigiaba al zar? Porque la gente, ¿cómo empezó a ver al zar? Cachudo, once, cornudo. Y en una sociedad machista eso es lo peor que puede pasar. Lo peor. Lo peor que puede ocurrir. ¿Ya? Y eso por eso lo mandan a matar, pues, ¿no? A Rasputín. Pero ya no, ya el daño estaba hecho. Ya. Ahora, otra causa es la crisis económica. Rusia vivió una profunda crisis económica, una profunda crisis económica. ¿Ya? Y acuérdate, eh, cuando hay una crisis económica, ¿quién sufre? El pueblo, ¿no, profe? Claro. Una crisis agobiante que no venía de que gobernó, venía de años. La misma revolución de 1905, venía esa crisis económica. La revolución de 1905 también fue por eso, ¿no? Y esa crisis económica se agravaba con la derrota de Rusia frente a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Mientras más duraba la guerra, peor era la situación económica del pueblo ruso. Y un momento que el pueblo ruso estaba harto de todo, ya quería que se acabe la guerra una vez. El mismo soldado estaba harto en la guerra, quería que se acabe la guerra, porque mientras más duraba la guerra, peor era la situación económica del pueblo ruso. Entonces, en un momento que ya la cosa ya no era soportable y el pueblo se levanta contra el zar, ya no le importa morir, porque mejor morir luchando que morir de hambre. Es morir luchando que morir de hambre. Ayer. Ya, vas a la palita. Esa oveja partida. Entonces, el mismo soldado ruso, ¿por qué se une a la revolución? Porque estaba harto de la guerra. Quería que acabe la guerra. ¿Ya? Las desigualdades sociales también muy fuertes en Rusia, muy fuertes en Rusia. Acuérdate que había una nobleza, boyardos, terrateniente, dueño de la mayoría de tierras, una iglesia ortodoxa que también era terrateniente, dueño de la mayoría de tierras en Rusia, pero había millones de campesinos rusos mujik que no tenían nada y eran explotados. ¿Ya? Las desigualdades sociales,
Esos campesinos pobres, mujiks, ya, mujiks, ya eran explotados por los boyares, ¿no? Entonces, y la causa ideológica es el socialismo. El socialismo, ¿ya? El socialismo, ¿sí? Eh, Obviamente el socialismo en un país tan desigual como este pegaba, ya pegaba, ¿sí? Eh, Inclusive hay un zar anterior, Alejandro III, que hizo reformas y que decirlo en favor de los de abajo. Por ejemplo, permitió que pobres por primera vez estudiaran en universidades rusas y particularmente muchos de ellos se van a impregnar de las ideas socialistas, ¿ya? Las ideas socialistas, ¿ya? Y ellos son los que van a dirigir esta revolución. Por ejemplo, Lenin, Stalin. Ahora, esta revolución tiene dos. Ya, ahora, esta revolución rusa tiene dos fases, ¿ya? Dos fases.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí. Qué raro. Debe ser la red. Ya, pero sí ven la imagen, ¿no? Ya, como le decía, tú tienes que identificar dos grupos acá, básicos, porque de haber más grupos hay más grupos. Mencheviques, bolcheviques, ¿ya? Mencheviques, bolcheviques, ¿sí? Ahora, los mencheviques eran socialistas moderados, los bolcheviques socialistas radicales. Pero había más grupos a los cadetes, que eran los monárquicos, ¿no? Pero no, eso no importa. Primero mencheviques, bolcheviques, ¿ya? Ahora la pregunta sería, los que tenían más tierra en los boyardos, Bri. Los boyardos eran los nobles rusos. Lo escribo, ¿ya? Gracias, profesor. Ajá, boyardos, boyardos. Si no, no había leído tu mensaje, disculpa. Eh, entonces, los mencheviques eran socialistas moderados. Pero, profe, ¿cómo se dice socialistas moderados y los bolcheviques socialistas radicales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Simple. Que los bolcheviques moderados, lo que pasa es que el materialismo histórico, no, en realidad eran el mismo partido, solo son dos facciones. Vamos. Lo que pasa es esto, el materialismo histórico divide la historia de acuerdo al proceso económico, al modo de producción, ¿ya? Y por ejemplo, el materialismo histórico te habla de esclavismo, segundo, servilismo, tercero, capitalismo. ¿Qué te dice? Que el capitalismo genera su propia destrucción al, ¿al qué? Al sobreexplotar al obrero, porque tarde o temprano ese obrero se va a levantar, ¿no? Se va a levantar y va a tomar el poder, ¿no? Y va a instaurar el comunismo. Entonces, ¿qué decían los mencheviques? Acá viene la cosa. Decían que había que respetar el proceso. ¿Qué pasaba? Rusia no había desarrollado el capitalismo. Estaban todavía en pleno feudalismo. ¿Qué? Que Rusia estaba en pleno feudalismo. Entonces, ¿qué decían los mencheviques? Hay que respetar el proceso. Hay que desarrollar primero el capitalismo. De ahí el comunismo va a venir por sí solo. En cambio, los bolcheviques, ¿por qué radicales magno? Porque Lenin, ¿qué decía? Salto dialéctico. Salto dialéctico. ¿Ya? ¿Cómo que salto dialéctico? Simple. Hay que de feudalismo, de servilismo, de frente al comunismo sin desarrollar capitalismo. Por eso radicales, nada más. Pero los dos eran socialistas, ¿ah? Pero, profe, entonces por lo que está hablando, la Revolución de Febrero no es socialista, no, es burguesa, es burguesa. Y todo empieza con la caída del zar, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Mira, todo empieza con grandes protestas en Petrogrado. Todo empieza con grandes huelgas en Petrogrado. La gente reclamando paz y pan. Paz y pan, paz y pan. ¿Ya? Y tenían hambre, pues. Tenían hambre, querían paz. Y el Monse, el zar, ¿cómo respondió? Mandó a su guardia, los cosacos, a reprimir, a disparar, a ametrallar al pueblo.
la cosa se sale de control, el pueblo indignado en masa se levanta, ¿no? Y ahí el zar comete un error. Un error. ¿Cuál fue el error? Comete un error. Moviliza al ejército y a la marina. Date cuenta, Magno, ¿por qué fue un error movilizar al ejército y a la marina? ¿Por qué fue un error movilizar al ejército y a la marina? No. Bueno, también Renzo puede ser, pero acá hay una cosa. Date cuenta. Los soldaditos rasos, los marineritos, ¿de qué origen eran? ¿Tú crees que un soldadito raso era hijo de un noble, era un aristócrata? Ni cañones. Ahí está Valentina, como que ya llegó Valentina. No, eran hijos de campesinos, obreros. Entonces, cuando esos campesinos obreros, hijos de obreros, son movilizados, son movilizados, eh, esos campesinos duraban, esos soldaditos dudaban si dispararan, dudaban, dudaban, ¿ya? Decían, a ver, si nosotros disparamos, eh, a ver, ahí puede estar nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿te das cuenta? Exacto, o sea, el SAT fue bruto al movilizarlos, comete un error. ¿Por qué? Comete un grave error. Esos soldados dudan, pues dije que el primer día dispararon. La orden, ¿ah? Dispararon, porque la orden es la orden, ¿no? Pero el segundo día, ¿qué hicieron esos soldados? Cuando le ordenaron disparar, no disparan. Giran y fusilan a sus oficiales y se unen a la revolución. ¿Qué? A que veas. ¿Qué cosa, profe? De verdad. Ahí el zar ya fue, ya fue. Los soldados, la marina, los marineros, dice, tiraron a sus oficiales por la borda, porque los oficiales sí eran nobles, pues, ¿no? Y izaron la bandera roja, la bandera comunista, y sus cañones lo apuntaron al palacio del zar. ¿Qué? Al palacio del zar. Ah, su profe. Uy, no. El zar estaba en el frente. El zar, al enterarse de eso, dice, ¡ay, los soldados del frente! Dicen, hoy comienzan a escuchar rumores, ¿no? Rumores de que los campesinos, los, los soldados están agarrando las tierras de la nobleza y la iglesia. Entonces, ¿qué dijeron? Pues si nos quedamos acá, no agarramos nada, ¿no? No agarramos nada. No agarramos nada, ¿no? No agarramos nada. Entonces,
¿Ya? Entonces, se fueron. Eso sí fue lo más loco, ¿ah? Abandonaron el frente. Los alemanes al frente mirando qué está pasando ahí, ¿no? Dice que sus oficiales decían, muchachos, la madre de Rusia nos necesita afuera, acá lo mataron a sus oficiales. El zar, que estaba insistente, se entera de lo que está pasando, ordena volver a Petrogrado para poner orden, ¿no? Ordena a sus obreros que manejan su tren, ¿no? A Petrogrado, se tira a dormir, se levanta, está en cualquier lado menos en Petrogrado. Hasta los obreros se le habían sublevado. Entonces, en ese contexto, caballero, pues, ¿qué tiene que hacer el zar? ¿Qué no le quedaba? Y otra no le queda al zar. Renunciar. El zar abdica a favor de la Duma. Y la Duma nombra a Alejandro, que forma un gobierno provisional y nombra a este guapo de acá, Alejandro Kerensky, como jefe de gobierno provisional. Y ya te he dicho, ¿qué buscaban los mencheviques? Él era el líder de los mencheviques. ¿Qué decían los mencheviques? Hay que cumplir el proceso. Entonces transó con la nobleza, transó con la burguesía, establece un gobierno burgués, pero se olvidó de algo, que el pueblo estaba harto de la guerra, que los mismos soldados ya no querían la guerra. Entonces, eso lo aprovechan quienes, los más radicales, como este calvito acá. ¿Lo reconocen ese calvo? Valentina, ¿reconoce al calvo? Lenin. Vladimir Ulyanov Ilich, más conocido como Lenin. Y este condenado no estaba en Rusia, estaba en Suiza exiliado. Se entera, regresa. ¿Quiénes lo apoyaron para que rece al toque? Los alemanes, ¿qué? Los alemanes. Los alemanes, ¿ya? Lo apoyaron al toque, le ponen tren de primera clase y lo mandan a Rusia. ¿Así? Ujú. Y una vez en Rusia, Lenin que proclama las tesis de abril. Y en esas tesis de abril, Lenin que dice, uno, todo el poder para los soviets, todo el poder para los soviets, ¿ya? Dice, uno, todo el poder para los soviets. Dos, ¿qué dice? Que Rusia debe retirarse de la Primera Guerra Mundial. Ah, no te olvides que eran soviets, ¿ah? Que eran soviets, ¿ah? Consejo de Obreros y Soldados. Consejo de Obreros y Soldados. ¿Así, soviets? Soviets son. Ya. Y viene la Revolución de Octubre bolchevique. Revolución de Octubre bolchevique, Revolución de Octubre bolchevique. ¿Ya? Y por esa revolución, ahora sí, este es socialista. Bien socialistas radicales, al diablo el proceso, de comunismo a capitalismo, perdón, de feudalismo a capitalismo, a comunismo, perdón. Y esta revolución pone fin al gobierno provisional, se establece un gobierno socialista, y como buen gobierno socialista que era, ¿qué es lo primero que van a hacer? Bueno, de hecho, nacionalizaron la banca, la industria, nacionalizaron la banca, la industria, hicieron una reforma agraria, todo bien bonito, y firmaron con Alemania qué tratado, ahí están las negociaciones, ¿no? El tratado Brest-Litovsk. Con ese tratado, Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial. ¿Los bolcheviques se retiran de la guerra, profe? Sí, los bolcheviques son los que se retiran de la guerra. ¿Por qué? Ah, obvio, pues.
porque pensaban que había que consolidar la revolución. Después ya la extendíamos afuera, ¿no? Bueno, termina la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial. Dime, ¿cómo Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, los vencedores de Alemania ven la Revolución Rusa? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Cómo lo ven? ¿Malazo, sí o no? ¿Malazo, sí o no? Claro, porque todos eran países capitalistas y en la URSS se estaba estableciendo el comunismo. ¿No, verdad, no? El comunismo. Y acuérdate que estos países eran capitalistas, pues, y si se instalaba el comunismo, obviamente, eh, desaparecía la burguesía, ¿no? Entonces van a enviar dinero, armas, soldados inclusive, y se va a formar el ejército blanco, pro-zarista, luchaba por el zar, ¿ya? En respuesta, qué hace Trotsky? Por orden de Stalin crea el ejército rojo, comunista. Hay una guerra civil en Rusia, rojos y blancos. ¿Quién canalizó ese sentimiento? ¿Quién canalizó ese sentimiento? O bueno, no tanto sentimiento, perdón. ¿Quién ganó, los blancos o los rojos? Ganan los rojos. Ganan los rojos y recién ahí Lenin, que fundó la URSS. ¿Ya? Y recién ahí Lenin fundó la URSS. Pero no olvides que la URSS es consolidada por Stalin. Con los planes quinquenales. Ahora, el mismo nombre lo dice, pues, planes quinquenales. Quinquenales. ¿Cuántos años? 5 años. Se planifica de tal forma la economía que en 5 años tenías que lograr un objetivo. En este caso, el objetivo, ¿cuál era? Eh, desarrollar la industria pesada. En otras palabras, que Rusia haga su revolución industrial. ¿Se logró? Sí, porque con Stalin todos marchaban, eso sí. Que de verdad, profe, sí, sí, con Stalin todos marchaban. Que de verdad, claro, lo que pasa es que Stalin era contra duro, 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 duro. Si tú no cumplías la meta, Stalin te mataba. Que te eliminaba en una. Entonces se cumplía. Pues, en 5 años se cumplió el primer plan, el segundo plan también. El tercer plan no se terminó porque la URSS entró a la Segunda Guerra Mundial, pero te mandaba al Gulga, ¿no? O al Gulag, ¿no? Eh, eso sí es verdad. Y ahí ya está, ya fuiste ya. Ahí sí ya fuiste ya. Y bueno, no se terminó porque no.
Eran las prisiones rusas en la Siberia. En la Siberia rusa. La cosa es que eso permitió a la URSS en convertirse en superpotencia. Superpotencia tras la Segunda Guerra Mundial. A ver, la uno. La uno es pregunta de admisión, ¿ah? ¿Cuál sería la uno? La C, ¿no? ¿La C? ¿La A? ¿Ah, bien? Ah, claro. No habías leído bien. La A, muy bien, muy bien. La dos. ¿Cuál sería la dos? La D, ¿no? Claro. La tres. Al ojo, ¿ah? La tres al ojo, ¿ah? Dedo, ¿no? ¿Tres dedos o no? Tres dedos también, pues tres dedos. La cuatro, ahí sí, tiene que decírmelo, ¿ah? Así me preocupo, ¿ah? Ese también pregunta de San Marcos. Cuatro la A, ¿no? Claro, cuatro la A. La cinco, te lo acabo de decir, ¿ah? La cinco, ¿ah? Con eso acabamos, creo, porque ya es hora de almorzar. Habla. La 5 sería la B, ¿no? ¿Está bien? ¿Están conmigo? La 5 la B. ¿Alguna pregunta, chicos? Hace César, ya, al toque nomás. Claro, claro. Todo bien.